Buenas tardes con cada uno de ustedes, estimados docentes. Les habla el coordinador del curso Alfabetización Digital 2022, Juan Pajuelo Encarnación. También aprovecho para remitir o enviar el saludo de mis compañeros especialistas en educación de Ladrel, Carmen Mayra Martínez Cabrera. De igual forma también está en la sala acompañándonos Carmen Rosa Carreño Chávez. De igual forma el especialista Uber Torres Santos y también el nuevo especialista de EPT, el Ladrel, José Luis Paredes Muñoz. Bien, estimados docentes, expliqué ya por el chat del Zoom el problema técnico que hemos tenido. En realidad, el problema principal ha sido el acceso al Zoom, lo cual nos ha limitado, ¿no? Saben ustedes que sin tener este Zoom no era factible poder realizar el taller. Entonces, por cuestión ya de tiempo, y siendo el último taller, vamos a ir directamente a lo que nos corresponde trabajar el día de hoy, como es funciones en Excel. Para ello voy a compartir un registro que, por cierto, ha subido uno de sus colegas, en este caso, de Excel. Bien, ahora sí están viendo en pantalla, entonces un registro decía que como parte de su tarea ha subido al Procare, cumpliendo con la tarea 1 de Excel. Por cierto, la tarea 2, luego ustedes van a cumplir esta semana, y parte también de la siguiente, hasta el 31 de enero es el plazo, va a consistir en algo similar como estoy mostrando. Por ejemplo, aquí la profesora ya habría cumplido ambos, porque la primera tarea no se olviden que solamente es el formato, ¿no? Y les había indicado que si deseaban también podían agregar datos de su institución educativa, nombre de usted como docente, ¿no? De qué área curricular en caso quisieran tener más datos, ¿ya? En lo que corresponde ya a la lista de los estudiantes y sus notas, ya sería la segunda tarea. Es decir, que ya no solo tienen el formato, sino también ya han registrado la información que corresponde a ese formato. En caso de registro de asistencia, tendrían la relación de los estudiantes y luego tendrían en otras columnas las tardanzas, ¿no? Tardanza, quizás faltas. Y en cuanto a faltas puede ser justificada, ya sea por salud u otra, como acabo de mencionar, puede ser registro de notas, ¿no? Un registro auxiliar de notas. O también un registro, diríamos, final, en la medida que ya registran los logros, por cierto, ¿no? La evaluación final, ¿no? Por cada trimestre o bimestre. Bien. Quería compartir eso y aquí voy a aprovechar, poner una hoja en blanco. Si nosotros repasamos las clases anteriores, hemos aprendido a seleccionar varias celdas y combinarlas. En este caso, por ejemplo, seleccionar varias celdas y uso la herramienta combinar y centrar. Y ahí y ya tenemos la celda combinada. Ahí podemos poner el título de lo que nos corresponde. En este caso, por ejemplo, voy a escribir en mayúscula, registro de asistencia, ¿no? El año pasado hubiera correspondido 2022 y este año ya será 2023. No se olviden que cuando uno aumenta la altura de la fila, también es factible usar las herramientas que en este caso corresponde a alineación vertical, ¿no? Estoy apuntando ahí ese icono, le hago un clic y se puede apreciar que ya está en la parte media, ¿no? Ahí podemos aprovechar en darle negrita, hacer más grande el texto, de 11 ponerle a 14 tal vez. También le vamos a cambiar el color rojo, parece que está correcto ahora. Hubo un pequeño lapsus que se había como congelar la pantalla, ¿no? Pero ya se corrigió. Y vamos a variar, como ya conocemos, el ancho de la columna A, lo hacemos más delgado. Y ahí vamos a poner estas primeras filas, es bueno utilizar para la información del docente, ¿no? ¿Qué área curricular va a trabajar? Y nos vamos a la celda A4, ahí ponemos en mayúscula N, para llevar la secuencia, la cantidad de estudiantes. Luego en la columna B lo hacemos más ancho, y ahí ponemos apellidos y nombres. En la siguiente tendríamos que ver cómo vamos a registrar la asistencia, ¿no? Lo hacemos por mes. Lo adecuado sería por mes. En este caso recuerden que el mes tiene 4 semanas, entonces vamos a combinar 4 semanas, ¿no? Voy a seleccionar 3, 4
columna desde la C hasta la F en esta fila 4 y voy a hacer clic combinar y centrar. Bien, aquí puedo poner el primer mes, ¿no? En el caso, solamente por cuestión de didáctica, para que quede claro, vamos a poner abril, ¿no? Sabemos que la clase empieza en marzo, ¿no? En ese caso, para marzo nos daría 2 semanas, ¿no? Bueno, vamos a poner en todo caso marzo, ¿no? Pero nos va a hacer falta lo siguiente, ¿no? Que como tiene 4 semanas, voy a descombinar y solamente combinar 2 semanas. Bien, ese sería marzo, ¿no? Abril sí le tocaría 4 semanas. Y ponemos abril. Para visualizar mejor, le voy a dar borde, ¿eh? Bordes. Todos los bordes. Y aquí vamos a continuar también con los meses siguientes, ¿no? Vamos a asumir así de forma rápida que el primer bimestre va a abarcar esta parte de mayo, ¿no? O todo mayo para no hacernos problemas, ¿no? Mayo. También le damos borde acá, ¿no? Podemos hacer un poquito más delgado cada columna que va a corresponder. Bien. ¿Dónde se va a registrar, no? Aquí observamos como que hay necesidad de combinar de la forma que estoy combinando, ¿no? Si alguien requiere combinar varias celdas, así como aprecian ahora, por ejemplo, en el primer caso, N está abarcando A4 hasta A5. En caso de apellidos y nombre, B4 y B5, ¿no? Para mostrar lo que quiero indicarles, voy a retroceder un poco. De esta forma estaba. Si yo tuviera necesidad de combinar varios casos similares, lo que tengo que hacer es seleccionar el primer caso, presiono luego la tecla control y selecciono el siguiente caso, el tercero, el cuarto y los que hicieran falta. Una vez seleccionado, así, eso se llama, recuerden, selección discontinua. Hago clic en combinar y centrar y aprecian que de manera independiente se han combinado, ¿no? Bien, ahora sí lo alineo ambos. Bien. Aquí ya puedo poner la fecha, por ejemplo en marzo, vamos a suponer nada más que la semana que necesito registrar va a ser, por ejemplo, ¿no? El año pasado tendríamos que decir en memoria, ¿no? Vamos a hacer algo así. Si esta primera semana fuera estas fechas, la siguiente sería 20, ¿no? 20 hasta el 24. Algo así, ¿no? Esto solamente con el fin de ilustrar, ¿ya? Cómo estaríamos registrando. Y aquí, por ejemplo, podríamos asumir que sea del 1 hasta el 5. Puede ocurrir como... Y aquí nos genera un pequeño problema, ¿no? Cuando se convierte... A ver, aquí están apreciando como fecha. Entonces, también observa en la parte superior que dice personalizado. Yo voy a volver a generar, ¿no? Me aparece eso. Para evitarse problemas, lo que tenemos que hacer es seleccionar donde voy a ingresar este tipo de datos, todas esas celdas, y ponerle que sea texto, ¿eh? Texto. Busco donde está texto y le aplico texto. Ahora sí no voy a tener problema, ¿no? Entonces, acá sería del... Y así iríamos completando para las semanas que faltan, ¿no? Entonces, en alguna sección, en caso de primaria y secundaria, porque inicial tienen la ventaja de una sola sección, entonces diríamos más práctico trabajarlo, ¿no? En caso de primaria, por cada día, ¿no? Lo que va a cambiar es el área, pero ¿por qué hace falta a veces llevar por área curricular? Porque quizás el estudiante llega tarde en las primeras horas, pero luego ya está permanente, ¿no? Hasta concluir la clase de cada día. Pudiera ser, ¿no? Ya ese queda criterio del docente cómo llevaría mejor su registro, en caso de primaria y también secundaria, ¿no? Acá tenemos un modelo sencillo, entonces suponiendo que ya tengo aquí
la numeración. Entonces le pongo 1 y les había indicado que se arrastra nada más, ¿no? Para completar. Tengo entonces del 1 al 12, ¿no? Acá habría necesidad de poner ya los nombres de los estudiantes. Y aquí, como es una semana, voy a poner la fecha puntual, ¿no? Puede ser el día 13 que haya llegado tarde o haya faltado, ¿no? Y aquí el día 21, por ejemplo, en este caso el día 4, acá el día 10 vamos a presumir. Yo estoy exagerando acá, ¿no? Aquí este estudiante solo falta un día, por ejemplo el día 5, ¿no? Por aquí tendríamos que solo faltó el 17. Aquí varios no faltaron y el estudiante que está con numeración 10 ha faltado, por ejemplo, el día 2. Y así, ¿no? Hasta completar. Bien, aquí la pregunta es cómo consolido la cantidad de falta, ¿no? Vamos a ponerle en bordes y aquí vamos a poner total faltas, ¿no? Recuerden que puede ser necesario dos columnas, una falta total de faltas justificada y otra injustificada, ¿no? En este caso vamos a requerir usar, primero voy a combinar aquí, ahora sí, ¿no? Una alineación y a partir de esta fila, la fila 6, vamos a ingresar una fórmula, ¿eh? O una función. Pongo igual y empiezo a escribir la función contar. Una vez que tengo la función contar, abro el paréntesis, acá recibo la ayuda, ¿no? Le hago clic ahí, doble clic, y lo que me haría falta simplemente es seleccionar la celda, ¿eh? Bien, entonces seleccionamos las celdas respectivas que debe contar, ¿no? Por ejemplo, empezamos de aquí, llegamos hasta el final de mayo. Quizás por bimestre sería solamente la semana de mayo, ¿no? Es posible, ¿no? Pero vamos a poner que sea hasta la cuarta semana. Ahí cerramos el paréntesis y le damos o presionamos la tecla intro, ¿no? Y nos está contabilizando, ¿no? En este caso yo exagero como les indiqué y registra 4 faltas, ¿no? Copiamos para los que faltan y me va a consolidar para los demás estudiantes. Entonces significa que anteladamente también se puede ingresar la función, sin necesidad que aquí todavía haya registrado la falta del estudiante, ¿no? Qué día faltó o de repente llegó tarde, ¿no? Si queríamos en un mismo registro tener tardanzas y faltas, podríamos usar doble columna, en una columna tardanza y en otra la falta, ¿no? O más práctico, por ejemplo aquí, ¿no? Si alguien lo registra por día de clase, sería más práctico en el sentido de que si llega tarde le pone una T, ¿no? Y si falta, la F. Así también sería otra forma de ir registrando, ¿no? Y de todas maneras aquí lo va a contar, pero ya tendríamos la prudencia de ver qué función usamos. Por ejemplo, aquí hay 4 datos, pero me registra 3. Y eso tiene que ver con la función que estoy utilizando. Aprecia que he utilizado contar, ¿no? Si yo requiero que cuente también literal, porque es una letra, texto, y 21, 4 y 10 son números, entonces tendré que cambiar de función. Igual de usar contar, tendré que usar contar, ¿ya? Y aprecian que ha aumentado. De 3 datos que tenía ahora es 4, ¿no? Consolida 4. Igual ocurre aquí en la parte inferior, ¿no? Dice 1, pero vemos que hay 2 datos. Si yo lo copio, se va a actualizar, ¿no? Entonces ya tenemos que aumentó, ¿eh? Registra los 2 datos. Entonces con eso nos permite concluir que la función contar sirve para contar celdas donde hay datos numéricos, ¿ya? Números, cantidades numéricas, ¿no? En cambio contar nos va a permitir contar los datos que hay en las celdas, sean textos o números, ¿ya? Igual los cuenta, ¿no? Como quien dice, le interesa que haya datos, ¿no? No se fija si es texto o número.
nos cuente mientras haya datos. Yo les he subido en el Procare una tercera práctica de teoría donde está varias funciones, ¿ya? Entre ellas contar, incluso hay funciones condicionales. Por ejemplo, una función condicional es contar punto sí. Otra función es sumar punto sí. Entonces, eso está contenido en la práctica de teoría 3. Así está en el Procare, ¿eh? Tercera práctica de teoría referido a funciones. Voy a revisar el chat para ver si hay consultas. Vamos a ver. Ustedes pueden, estimados docentes, escribir algunas dudas que tuviesen, ¿no? Por el chat. Bien, ahora voy a compartir entonces lo que está en pantalla, que tiene varias hojas. Empezaríamos con esto que dice función estadística, ¿no? Es algo sencillo, pero muchas veces necesario conocer y aplicar, ¿no? Veamos, acá dice usando las funciones contar puntos sin, promedio, máximo, mínimo, mediana, modo, complete las celdas vacías que están en esta parte, ¿no? Pintadas de amarillo. Vamos a empezar con lo que es computación, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos secretariado, enfermería y así, ¿no? Veamos un caso, por ejemplo, tenemos la columna código, luego apellido, nombres, especialidad, nivel y sueldo. Acá queremos saber el número de estudiantes, ¿no?, que estudian computación, pero que a la vez estos estudiantes son, digamos, personas adultas que ya laboran también, pues, ¿no? Entonces tienen su sueldo, su ingreso. Bien, ¿cómo haríamos para saber la cantidad de estudiantes que están en computación? Suponiendo que la lista fuera mucho más grande, ¿no? Porque si es pequeño, obviamente uno puede contar directamente de la tabla. Pero si es grande, que haya 100, 200, en una institución puede haber 500 estudiantes en turno tarde, noche. Entonces es un poquito complicado contarlo así a simple vista, ¿no? Hasta nos podemos equivocar. Para eso, para resolver ese problema, tenemos las funciones. Entonces, para el primer caso, computación, ¿no? Hemos mencionado, por ejemplo, la función contar. Y hemos indicado que permite contar datos que están contenidos en las celdas, siempre que sean números, que sean cantidades numéricas. Entonces, si ocurre, usamos esta función. También hemos indicado que contar nos va a permitir contar los datos contenidos en cada celda, siempre que sean texto o número. Es decir, no se fija, no diferencia si es texto o número el dato que está en la celda, ¿eh? Bien, pero aquí tenemos una función que es contar.si, y para este caso necesitamos usar esta función condicional. ¿Por qué razón? Entonces vamos a tener la necesidad de usar contar.si porque nos damos cuenta que en la columna donde están las especialidades que siguen los estudiantes, no solo es computación, sino está combinado en secretariado, con metodología, así, ¿no?, electrónica, entre otros. Por eso hace falta diferenciar, y el que me permite diferenciar qué va a contar es esta función, contar.si. ¿Ya? Entonces me traslado a la celda donde necesito el resultado y empiezo a escribir igual contar. Ubicando la función, lo puedo copiar de ahí o continuar y escribo, ¿no? En este caso, por pequeños problemas técnicos, mejor lo voy a escribir, ¿eh? Contar.si con el paréntesis, y ya me indica en la ayuda que necesito indicarle el rango de celda donde está contenido los datos que se requiere contar. Luego viene un criterio. Entonces empiezo con el rango. Le voy a decir que este es el rango, que de ahí necesito extraer la cantidad de estudiantes que siguen especialidad de computación. Me dice luego, según la ayuda, que le ponga punto y coma. Y luego está el criterio. En este caso particular, el criterio es escribir, ya sea entre comillas, ¿no?, computación, o hacerle clic a una de las celdas que contenga la palabra computación. Por comodidad he preferido hacerle clic a la celda, la primera celda que dice computación. Ahora cierro paréntesis y ya tengo completos los datos para esta función contar.si.
Solo me queda presionar la tecla intro y obtengo el resultado, ¿no? Esa es la forma de trabajar y así van a desarrollar ustedes una práctica libre, ¿no? Para afianzar lo que se va conociendo. Puedo probar también con electrónica. Empiezo a escribir igual, contar, punto sí, abro paréntesis. Le voy a indicar entonces en rango, ya está seleccionado. Pongo punto y coma. Me falta el criterio, y el criterio hemos indicado que tiene que ser la palabra que se busca que cuente, en este caso electrónica, ¿no? O hacerle clic a la celda donde está escrita esa palabra. En este caso voy a escribir palabra electrónica. Recuerde que si yo lo escribo, debo encerrarlo entre comillas, ¿ya? Y como no lleva tilde, tampoco le he puesto tilde, porque si le pongo tilde va a ser diferente, ¿no? Tengo completo la función, presiono intro y ya tengo el resultado. Voy a ponerle tilde a la O en electrónica para apreciar qué ocurre, ¿ya? Ya le puse tilde, intro. Vean el resultado. Dice 0, ¿no? Y sabemos que sí hay estudiantes que siguen electrónica. Lo que ocurre es que en la tablita electrónica no lleva tilde. Por lo tanto, en el criterio que me solicita la función, tampoco le voy a poner tilde. Le he quitado la tilde, intro, y vuelve a contabilizar que hay 3. Si contamos aquí, por las dudas que podemos tener, hay 3 casos de electrónica, ¿no? Y si volvemos a computación también podemos contar, hay 2, 3 y 4, ¿no? Lo voy a resaltar, ¿eh? Para eso lo selecciono y ahí están los 4 casos de computación. Bien, en el caso de datos estadísticos es mucho más sencillo porque nos pide el promedio. Ya les había indicado que el promedio, acá hay función directa promedio. Lo único que nos va a pedir, por ejemplo, el promedio de cuál, ¿no? No se trata de lo que está seleccionando a la izquierda, ¿no? Para este caso, el estudiante, el docente, en el caso de ustedes, tendrá que seleccionar los sueldos, ¿no? Aquí están los sueldos. Una vez seleccionado, presiono intro y me da el sueldo promedio. Es directo, ¿eh? Igual ocurre con el sueldo máximo. Abro este sigma, esta herramienta, y acá dice max. Está abreviado de función máxima, ¿no? Clic ahí y me selecciona la parte que está arriba, ¿no? Esto es incorrecto. Yo le digo que me elija el sueldo máximo de aquí. Presiono intro y ya tengo el sueldo máximo, 3.500. Si reviso los sueldos, este es el sueldo mayor. El sueldo mínimo es algo similar, ¿eh? Entonces, así podrían completar esta primera parte. Tenemos luego las funciones de fecha y hora, ¿no? Y acá hay ejemplos para que se puedan guiar. ¿Cómo es que ha salido la edad, ¿no? De una persona? Lo único que tienen que hacer es hacerle clic donde está la función y ver qué es lo que está utilizando. Se dan cuenta que se emplea año actual. ¿Ves? A ese año actual le está restando el año de nacimiento de la persona. Una vez que está completo la función, le ha permitido ya encontrar la edad, para este caso de Abad Grado Wendy Zoila, 24 años, ¿no? Y ella ha nacido el 12 de julio del año 1999. Y el año actual por función se actualiza, ¿no? Por ejemplo, hoy día dice 11, mañana dirá 12 de enero de 2023. Se va actualizando de forma automática. Igual ocurre también con el año y la hora, ¿no? Si vemos la hora, dice las 17 horas con 10 minutos, 5 y 10. Dentro de poco marcará 17:11, ¿no? Y así sucesivamente se va a ir actualizando. Esto entonces para encontrar la edad de una persona. Y luego a la derecha tenemos el día, es directo, la función se llama día. Luego el mes, la función se llama mes. Y el año también en forma directa, ¿no? ¿Qué datos obtenemos aquí? Estamos obteniendo, nos fijamos por separado su fecha de nacimiento, ¿no?
que nació el día 12 del mes 6, o sea, junio, y del año 1999. Estos datos los está obteniendo de aquí directamente. Si le hacemos clic aquí, vemos que estos datos por separado los extraen de aquí, de su fecha de nacimiento. Y ya saben ustedes que si yo encuentro un resultado correcto y quiero ampliar, es suficiente con hacer un arrastre de aquí, ¿no? Pero aquí hay un detalle, encontrar el año y no el mes y el día. Para que sea para los tres casos, lo selecciono las tres celdas, ahora vuelvo a copiar y ahora sí tengo el día, mes y año de nacimiento de cada una de las personas que están a la izquierda, ¿no? Voy a retroceder o dejarlo ahí, ¿no? Ya que es un ejemplo de cómo van a resolver su práctica, ¿no? Pasando a la función de texto. En función de texto, vamos a encontrarnos que hay casos en los que el dato se presenta así por separado, ¿no? Por ejemplo, acá el trato que damos a la persona, señor, señora, ¿no? Ingeniero, señorita, doctor. Tenemos el apellido en una celda, separado, el apellido paterno, materno y el nombre. Pero si requerimos que estén unidos en una celda, vamos aquí, por ejemplo, ven que es celda combinada, ¿no? Para que no tengan duda, vamos a descombinarlo, ¿no? Lo descombinamos y ya está descombinado. Ahora voy a ampliar la celda F, diré la columna F más ancho y vemos que el dato ahora está registrado solo en la columna F. También voy a descombinar esto que corresponde a datos concadenados. Ahora yo puedo eliminar, ¿no? Sin problema la columna G. Hago clic con botón derecho sobre esa columna, eliminar. Ahora vemos con más, digamos, facilidad lo que ha ocurrido, ¿no? Con esta función concatenar he logrado unir estos datos que estaban sueltos, los he unido y están en una sola celda, ¿ya? Veamos cómo trabaja. La función se llama concatenar. Se abre paréntesis y luego en forma sucesiva se van seleccionando las celdas donde están los datos que quiero que estén unidos, ¿no? Pero una vez que seleccione el primer dato, fíjense que no continúa punto y coma, como dice aquí en la ayuda. Texto 1, punto y coma. Y sin separar con espacio en blanco, en forma directa, sino con uso de las comillas, se debe dar el espacio de separación, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo borro esos espacios que están indicados por comillas? Lo estoy borrando, ¿no? Para mostrar lo que va a ocurrir, ¿no? Le doy intro y ustedes aprecian que sí está unido, ¿no? Pero no hay espacio de separación, pero se aprecia de que no están separados los nombres, ¿no? Todos están juntos. Por eso que era necesario separarlos, ¿no? ¿Y cómo se separaba? Con el uso de comillas, ¿ya? Le vuelvo a poner las comillas, un espacio en blanco, comillas. Pero debo tener la prudencia de no hacerlo apresurado, porque si no puedo cometer el error de no ponerle acá punto y coma, como dice ahí, ¿no? Acá están las ayudas, ¿no? Quiere decir que antes de empezar con las comillas debe haber punto y coma. Ahora sí, ¿eh? Si le vuelvo a dar intro, observan que está separada la primera parte nada más, porque no le he dado a todas las comillas respectivas, ¿no? En la que debe haber un espacio en blanco, ¿eh? Aquí vuelvo a darle, incluso le puedo aumentar aquí un poquito más de espacio en blanco para que se note mejor, ¿no? Y observen cómo se separa, ¿no? Esa es la forma de trabajar, ¿eh? Y ustedes lo tienen como ayuda en el primer caso. Luego tenemos aquí esta función derecha y un ejemplo, ¿no? Acá incluso hay comentarios que ayudan, ¿no? La sección se encuentra en el último dígito del código. ¿Cuál es el código? Esta parte. Acá están los códigos, ¿no? Y le hacen clic ahí, que esta es una ayuda, y también clic aquí en la función y observen qué es lo que utiliza, ¿no? ¿Qué datos utiliza? La función va primero, obviamente, y luego estoy usando esta celda, ¿no? Y ahí, como dice la ayuda, el texto está ahí, y sin embargo, el número de caracteres, cuánto voy a extraer de este código, está indicado con el 1.
Por eso que extrae una sola letra. A partir de la derecha, por eso esta función se llama derecha, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de 1 le pongo 2, por ejemplo? Le doy intro. Y observen ustedes que a partir de la derecha me está extrayendo el A y el 3. ¿Ya? Así trabaja esta función. De forma similar pueden revisar los demás. Acá tenemos 3 columnas, el código, el apellido y el turno, ¿no? Esta función izquierda es similar a la derecha, pero en lugar de contabilizar a partir de la derecha hacia la izquierda, este es al contrario, de la izquierda hacia la derecha. Acá tenemos el ejemplo, la amplía el ejemplo, usa el dato del código, ya aquí está su celda, B29, y este 1 recuerden que es la cantidad de caracteres que debe extraer, ¿no? Si le cambio en lugar de 1, 3 le pongo, me va a extraer 3 caracteres, ¿no? En este caso un carácter y 2 números, ¿no? E igualmente también se llama caracteres, sea texto o número, ¿no? Bien, pero ¿de dónde empieza? De la izquierda, ¿se dan cuenta? Empieza con M, luego ha extraído también 4 y 5. Pero como aquí se refiere turno, no me conviene que extraiga 3, solamente 1, ¿no? Para saber si el estudiante está en el turno mañana, está en el turno tarde o en el turno noche. Y luego tenemos una función que se llama extraer, ¿no? Entonces funciona en forma idéntica y tienen el ejemplo, ¿no? Y así en cada caso hay ejemplo para que ustedes puedan orientarse, ¿ya? Ahí no van a tener inconveniente. Por ejemplo, acá bien sencillo, observen el ejemplo. La función es mayús. Dice que convierte el texto a mayúscula. Acá están los ejemplos, los nombres en minúscula y aquí ya está en mayúscula. ¿Con qué función? Con esta función mayús. Y directamente a seleccionar el dato, ¿no? Pues le digo que ahí no hay posibilidad de confundirse, ¿no? Y finalmente termina con la función largo, que indica la cantidad de caracteres del texto, ¿no? Por ejemplo, acá en este primer caso dice 3, y si contamos acá, uno tiene 3 caracteres. Y si copiamos la función para el siguiente, nos dice 11, ¿no? Si contamos aquí, tenemos 5, acá también hay que contar este espacio en blanco, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y así funciona, ¿no? Pasaríamos a las siguientes funciones lógicas. Aquí sí, para que piensen un poquito, acá hay datos. Por ejemplo, tenemos valor 1 que es 8, valor 2, 15, ¿no? Y tenemos un elemento que es el 12. Y aquí hay una condición o criterio. El elemento es menor que 8 o mayor que 15. Entonces, aquí nos sale el resultado falso, ¿no? Falso. Pero, ¿en función a qué? En este caso nosotros en función a usar esta función O. Aunque es una sola letra, también es una función, ¿eh? Acá lo podemos probar, ¿verdad? Hacemos clic en la función y vemos qué dato está usando. Y son los valores que nos dan, ¿no? El valor 1, el valor 2 y el elemento, ¿no? Y como esto que se afirma no es correcto, por eso nos sale falso. Y en el primer caso sí es directo. Acá el valor lógico es verdadero, es un valor. Y la negación se da con el no. Es sencillo porque simplemente escribo la función y selecciono el dato. Si acá es verdadero, acá va a ser lo contrario, pues, ¿no? Lo va a negar, ¿no? Falso. Pero ¿qué pasa si aquí yo le pongo falso? Vamos a ver, ¿eh? Le estoy cambiando, ¿no? Ingreso, inmediatamente cambió, ¿eh? Quiere decir que la función no es negación de lo que encuentra, ¿no? Bien. Y así para que se entretengan un poco en la parte de funciones lógicas, ¿no? Acá está todo el apoyo que requieren, ahí no hay problema. ¿Ves? Van a comentar y ven la función cómo se ha aplicado, ¿no? Pues vamos a contar puntos sí, que es algo que nos interesa conocer un poco más. Hemos visto un primer ejemplo y vamos a afianzar con este segundo. Acá tenemos una tablita, relación de personal, y el título es aporte de solidaridad, ¿no? Bien, tenemos que esto nombre es de los trabajadores, en la otra columna, la sección donde laboran, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, producción, oficina, ¿no? Administrativa y así. Para abreviarlo están representados por letras, ¿eh?
A, B y C. Entonces aquí hace falta encontrar algunos valores, ¿no? En función o a partir de los valores que están contenidos en la tabla. Tenemos entonces que encontrar la cantidad de trabajadores que laboran en la sección A. Y aquí hay un ejemplo ya. ¿Cómo se encuentra esa cantidad? Con el uso de la función contar.si. Le hacemos clic en la función para ver qué datos usa, ¿no? Y además nos sale también la ayuda, ¿no? Aquí voy a aprovechar para algo que no se había comentado anteriormente. Y va a ser de una gran utilidad para los que quieran avanzar más, ¿no? Y van a ver que va a ser muy fácil avanzar. Veamos, antes de ello, vamos a ver de forma breve qué datos utilizo. Contar.si nos dice que hay que utilizar rango, ¿no? Como se expresó anteriormente. Y para este caso el rango está contenido en la sección. ¿Ya? Aquí, ¿no? Está seleccionado, ¿no? Ahora, el criterio. Se había dicho que, por ejemplo, si aquí necesito saber la cantidad de trabajadores de la sección A, entonces yo tengo que escribir A. Pero acá no ha escrito A, sino ha seleccionado esto, que está de rojo, borde rojo, sección A. ¿Tiene que ser necesariamente ese A? No, puede ser otra celda, voy a cambiar por otro, ¿no? En lugar de seleccionar este A, voy a seleccionar ahora este A, segundo A. Ya le cambié la dirección. Presiono intro y el resultado no ha cambiado, sigue siendo 4. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, sigue siendo correcto, porque el criterio en el segundo A es válido, ¿no? Le estoy indicando que me cuente las A. Aquí si yo copiase, vamos a ver qué ocurre, ¿eh? He copiado, voy a la función para ver si está correcto. Aquí, por ejemplo, hay pequeñas cosas que corregir, ¿no? El primer caso que observo es que se ha desplazado la selección, ¿no? En rango no está abarcando el primer A. ¿Qué pasaría si esto fuera B? El resultado estaría equivocado, porque no lo estaría contando, ¿no? Aquí el resultado quizás esté correcto, porque las B están dentro del rango. Entonces aquí tendría que corregir subiendo así, y aquí también, ¿no? Ahora sí, el rango está pintado de celeste y está correcto. Veamos en cuanto al criterio. Si quiero saber la cantidad de trabajadores de la sección B, el criterio no puede ser la letra C, ¿no? Me estaría dando la cantidad de trabajadores de la sección C. ¿Ya? Vamos a ingresar esa función para ver que esto es cierto, ¿no? Dice 3, ¿no? Si contamos las letras C, 1, 2, 3. Entonces, me da resultado, pero de la sección C. Voy a cambiar, borrando esta celda de 7 por uno donde sí tenga B, por ejemplo el de aquí. Ingreso y dice 3, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es una coincidencia que trabajadores en la sección B es 3 y trabajadores en la sección C también es 3. Por eso que el resultado sigue siendo 3. Bien, entonces hay apoyo ahí, ayuda para que ustedes se puedan guiar y completar, ¿no? Es una práctica necesaria. Pero yo voy a aprovechar aquí, decía, para indicarle lo siguiente, ¿eh? Veamos entonces, si nosotros tenemos duda que puede ocurrir, vamos a solicitar, diríamos entre comillas, un apoyo adicional al Excel, haciéndole clic aquí donde está FX. Si le hacemos clic ahí, observen lo que aparece. Dice argumento de la función. Esto es una ayuda mayor. ¿Por qué razón? Fijémonos. Aquí vamos a entender a qué se refiere el rango. Porque incluso acá nos explica. ¿Ya? Dice, rango es el rango, es decir, conjunto de celdas, del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. Y también el criterio, ¿eh? Le hago clic en criterio y ya me explica qué es criterio. La ayuda inicial por este lado era como, entre comillas, muda, ¿no? No nos daba ningún detalle. Pero acá sí está todo, ¿ya? Todo bien detalladito, incluso si hay algún error, aquí sale el error, nos explica también. Pero aquí no sale ninguna explicación de error porque todo está correcto. ¿Ya? Entonces, como está correcto, no hay necesidad de que el programa nos diga error y en qué consiste, ¿no? ¿Se dan cuenta? Regreso a rango, me vuelve a explicar de rango. ¿Ya? Retorno a criterio, también me explica qué es criterio. Una vez que veo que no hay error, lo acepto y el resultado siempre va a ser correcto. Bien, esa es la forma de trabajar las funciones, ¿ya? Pedir el apoyo
solicitar el apoyo entonces de la función. Y basta seleccionar la celda donde está la función, ¿no? Y fx para que nos brinde la ayuda detallada. Incluso si nos dan toda esta explicación y aún así todavía nos queda alguna duda, podemos ir aquí. Aprovechamos que tenemos conexión a internet y acá nos da ayuda parecida a esta, pero con la ventaja que nos da ejemplo práctico, lo que se llama casuística, ¿no? En qué caso emplear la función de la que estamos consultando. Bien, aquí entonces vamos a continuar con sumar punto sí y revisando nos damos cuenta que estamos utilizando la tablita que ya hemos visto en contar punto sí, ¿cierto? Entonces hemos avanzado, por ejemplo, ¿no?, en encontrar la cantidad de trabajadores por cada sección. Ya está completo, incluso está el total de trabajadores, 10, ¿no? Y aquí si lo contamos, que no hace falta porque acá está ya numerado, hay 10 trabajadores. Pero aquí se lo he encontrado con la función suma. Y aquí también suma, si le hago clic en fx, insertar, vean que también aparece la ayuda, el número 1. Voy acá al número 2, también me explica, ¿no? Y aquí tampoco aparece error, ¿verdad? Entonces no hace falta explicación sobre el error que hayamos cometido, ¿no? Bien, aquí ¿qué hace falta? La suma, el aporte que hacen los trabajadores que laboran en la sección A. ¿Y cómo se encuentra ello? Como dice aquí, ¿no? Con la función sumar punto sí. Entonces escribo igual suma o sumar punto sí. Abro paréntesis. Y aquí está la ayuda que le decía, muy sintético, ¿no? Bien resumido. Cuando uno ya conoce la función, no requiere más ayuda, ¿no? Pero cuando estamos al inicio, debemos siempre pedir más ayuda con esto, ¿no? Aquí si le hago clic también me va a brindar ayuda de un comienzo. No hace falta que yo haya ingresado datos para recibir ayuda. No, acá por ejemplo no he ingresado ningún dato, pero ya tengo la ayuda. Rango, acá me explica el conjunto de celdas del cual se desea evaluar. Si lo que yo quiero encontrar es la suma, el rango ya no será esta parte, ¿cierto? Aporte, ¿no? Ni siquiera le cambié el nombre para que no se confunda, ¿no? Aquí estaría el rango, ¿no? Voy a criterio, acá me explica qué es el criterio o condición que determina qué celda debe sumarse. Entonces, aquí es más fácil, digo, como estoy en la sección A, selecciono una celda que tenga esa letra, ¿no? Bien, ya está completo, entonces lo acepto. Y aquí también observen que no sale mensaje de error, porque está correcto, ¿no? Aceptar y veamos qué ha ocurrido, ¿no? Aquí me está poniendo una cantidad, vamos a regresar a ayuda. Nos ha faltado algo que no hemos considerado, ¿no? Nos hemos adelantado. Esto que se les da arriba correspondía aquí, porque si no, ¿cómo va a diferenciar la cantidad de trabajadores que está en cada sección, ¿no? Esto sí está correcto, le hemos indicado de 6 que está aquí, está correcto. Pasamos aquí, nos ha faltado esto. Nos habían adelantado porque ahora recién viene la suma, por eso que nos salía 0 suma. Bien, entonces, primer rango, en este caso el rango es aquí, ¿eh? El criterio, y este rango suma es donde es seleccionado. Ahora si lo acepto y observen la cantidad. Vamos a hacer un segundo caso para que no haya duda, ¿no? Escribimos entonces igual sumar punto sí. Abrimos paréntesis o directamente le hacemos el pedido de ayuda, ¿no? ¿Por qué no nos ha dado directamente? Veamos la razón, ¿ya? Yo le había puesto igual, eso les puede ocurrir a ustedes, sumar, así estaba escribiendo, ¿cierto? Y dije incluso, sí, pero acá hay un detalle. Si bien es cierto que está escrito sumar punto sí, esto no está ingresado en la barra de funciones. ¿Cuándo ingresa? Cuando le hacen doble clic aquí o cuando le escriben paréntesis y observen en la barra que ya está ingresada la función. Ahí recién le va a aceptar la ayuda, ¿no? Así directo, ¿eh?
Ya mientras la función no esté ingresada en la barra de funciones, le va a salir una lista de funciones que ustedes van a perder tiempo porque va a decir dónde está la función que quiero usar. Preferible es ingresar la función y recién pedir apoyo o ayuda, ¿no? Bien, ahora sí tenemos claro que el rango va a ser aquí. Y luego el criterio es, si estamos en la sección B, tengo que seleccionar una B de este rango, ¿no? Voy a seleccionar el último. Pasamos a rango suma y decimos que se trata del dinero, ¿no? Bien, lo aceptamos y ya tenemos 140. Podemos tener duda y sumamos, ¿no? Dice que son 3 trabajadores que laboran en la sección C y que esos 3 trabajadores han aportado 140. El primer B aporta aquí 40, lo podemos ver. Segundo también 40, son 80, ¿cierto? Tercero 60 y totalizan lo que está aquí, 140. Bien, finalmente la segunda parte dice se aportaron 8 trabajadores. Si contabilizamos aquí hay 2 que no aportaron, 10 menos 2 va a ser obviamente 8. Pero aquí se calcula con una función, que en este caso es contar. ¿Por qué contar? Porque utilizar la columna donde están datos numéricos, ¿ya? Por eso. Pero ¿qué pasa si hubiera utilizado aquí? Hubiera dado error, ¿no? Porque estos son textos y estoy usando la función contar. Bien, en el segundo caso no aportaron, veamos qué función. Aquí, por ejemplo, hay una función que se llama contar punto en blanco, ¿no? Esto lo que hace es contar las celdas que no tienen datos. Y aquí me ha contado 2 celdas de 2 trabajos que no aportaron, ¿no? Y por eso sale 2, ¿no? Acá está la función. Y aquí ya es la suma, ¿no? Vean que los que se aportaron y aquí de los que no aportaron. Aquí para variar se ha hecho uso de sumar puntos C. Este es un caso especial. 2 veces está repetido el mismo rango. Si se dan cuenta, acá dice E5, 2 puntos, que indica rango E14, que es esto, ¿ya? Y esto mismo lo ven aquí también, ¿no? Se ha utilizado 2 veces. Hay casos especiales que efectivamente un mismo rango puede ser utilizado 2 veces, ¿eh? Pero hay que tener prudencia en el momento de usarlo. Entonces le dejo como ejemplo ahí, ¿no? Y esta es una suma simple. Lo hacemos clic y vemos que ha sumado estos dos. Bien, pasamos avanzando aquí. Nos desplazamos con la flecha. Tenemos sumar puntos sí. Y luego dice función búsqueda y referencia. Esta función muy importante para ustedes en su trabajo con los estudiantes, para su registro, es posible que lo vayan a requerir bastante, especialmente si quieren sacar un resumen de los estudiantes que requieran reforzamiento, o dentro de la sesión de aprendizaje lo que llamamos la retroalimentación, ¿no? Que es parte del reforzamiento. Observemos la tablita, ¿no? Acá usamos la función buscar V, y por aquí en un segundo ejemplo buscar H. Tienen usos similares, pero hay pequeñas diferencias. Empecemos con buscar V. Aquí, por ejemplo, tenemos el código, ¿no? Luego el socio, el tipo y cuota. Este código, si yo cambio, ya no va a ser SO-01, sino le voy a poner, por ejemplo, -3. Y me da los datos de otra persona, ¿eh? Qué tipo de socio es y también su cuota mensual, por decir, ¿no? Vuelvo a cambiar aquí, le pongo, por ejemplo, 9 y me da otros datos. Y me pregunto, ¿estos datos a quién corresponden? Entonces ubico aquí esta columna y me doy cuenta que le corresponde. Entonces decía que ubico a Vargas, o incluso el mismo código, ¿no? Lo ubico, está aquí, acá, y corresponde, como ven, el socio Vargas, tipo B, y también su cuota. Entonces todo está correcto. ¿Y cómo se ha utilizado esto? Voy aquí, donde dice Vargas, y acá está la función. Entonces con este primer ejemplo resuelto, ustedes ya no van a tener problema, ¿no? Esto ya está resuelto. Lo que hace falta es revisarlo y practicar nomás, ¿ya? Acá también está la función, ¿no? Igualmente aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona? Si me quedo en Vargas, le hago clic aquí, me doy cuenta que la función me dice el valor buscado. Este va a ser siempre el valor buscado. En este caso llamado código. Y eso está en unas
columna especial, ¿no? Luego de ello, vamos a pasar a la matriz tabla, ¿no? La matriz tabla puede ser toda la tabla incluso. Si alguien tiene duda, lo amplío, ¿no? No se afecta en nada. Es toda la tabla. Lo que está de amarillo, por si acaso, indica solamente las columnas, ¿ya? Columna 1, 2, 3, 4. O sea, no es parte de la tabla. Solo es indicación de las columnas. Después tenemos el rango, ¿no? Acá está, dice el rango. Y si vemos la indicador columna y rango. Si vemos aquí el 2, ¿a qué corresponde? Indicador de columna. Para este caso, tendrías columna 1 y 2. Y coincide con socio, ¿no? Hay casos especiales que se usa rango, pero aquí no era necesario utilizar, ¿eh? Entonces, y si vamos a ver, va a ser algo similar. Le hacemos clic ahí. Acá incluso está seleccionada toda la tablita. Y vemos que valor buscado sigue siendo esto. Está de azul su borde. Matriz tabla, ya es toda la tablita. Y la columna, ¿no? Indicador columna. En este caso ya no es 2, sino 3. Columna 1, 2, 3. Tipo, ¿no? ¿Ya? Y finalmente nos quedamos en cuota. Le hacemos clic a la función y observamos. Es lo mismo, ¿ves? Ya es lo mismo. Tenemos, si hubiera dudas, vamos a concluir ya para que puedan participar, ¿eh? Entonces indicaba que es lo mismo, ¿no? Con este caso resuelto, ustedes se van a apoyar ahí. Y no creo que haya inconveniente, ¿no? Bien. En caso de buscar H es parecido. La única diferencia que ahora los datos van a estar distribuidos en filas. Fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. En cambio, en el primer caso había, o hay, ¿no? 4 columnas, ¿eh? Están distribuidas en columnas. Nosotros, para resolver estos casos y saber qué función voy a utilizar, hay que ver cómo está distribuido los datos, ¿eh? Si están en columnas o está en filas, ¿no? ¿Ya? Entonces, si encontramos que está en filas, tendremos que usar buscar H. Aquí, por ejemplo, el año viene a ser lo que hace aquí el código, ¿eh? El año, ¿no? Y el año está distribuido, como pueden apreciar, en fila, mientras que aquí el código, el dato a buscar, para poder localizar a cada trabajador, estaba en columna, ¿no? Está en una columna. Y acá este caso del año está en una fila, ¿no? Una fila. Por eso es que se utiliza buscar H, ¿no? Entonces, si vamos al primer caso, diríamos, o hacemos un clic ahí a la función y encontramos que usa la tabla. Primero, dato buscar es el año, la tablita es todos los datos, y indicador de fila, observen que ya no dice de columnas, como el primer caso, dice de fila, ¿no? El indicador de fila acá dice 2. Si vemos aquí, ¿qué dato queremos encontrar? De Lima, es la fila 2. ¿Ya? Y con eso ya está completo los datos, y por eso si le damos intro, nos sale 130, ¿no? Quiere decir que el pasaje para Lima en este año 2019 estaba 130, por ejemplo, dependiendo del lugar que hagas, ¿no? De qué lugar a Lima se quiere ir, ¿no? Por ejemplo, si alguien está por decir en Tumbes, quería ir a Lima, entonces 130. Y como ejemplo nada más, si pasamos a Ica, podríamos aplicar lo mismo que está acá, ¿no? Entonces decimos igual buscar H, ¿no? Ya, H. Abrimos paréntesis y recién ya ingresó aquí, ¿no? Si ya ingresó aquí, ya tengo la ayuda incluso. Recuerden que acá puedo tener duda, ¿no? De repente esta función no es conocida, entonces hago clic aquí y acá tengo una ayuda detallada. Valor buscado, nos explica, ¿no? Es el valor que se busca en la primera fila de la tabla. Y puede ser un valor o una referencia o una cadena de texto, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí? Está acá, ¿no es cierto? Pasamos a matriz buscar, nos explica que es una tabla de texto, ¿no? Número, valores lógicos, en la que se buscan los datos. Y esto ya lo sabemos que es toda esta tablita, entonces lo seleccionamos, vamos a seleccionar. A veces ocurren estos inconvenientes, vamos a volver a poner la función buscar, paréntesis, y la ayuda. Entonces había indicado que el valor buscado era aquí, que funciona como un código. Matriz buscar en, ¿no? Entonces empezamos a seleccionar los datos de la tabla. Y nos faltaría pasar a indicador de filas. Y acá nos indica también, nos dice, ¿no?
el número de fila en tabla matriz desde el cual se deberá devolver el valor coincidente. ¿Y en qué fila está? Fila 1, 2, 3. Entonces escribo 3, ¿no? Y ya no me falta nada, entonces lo acepto y me debe dar el valor correcto. Recuerda que aquí sigue siendo el año. ¿Qué pasa si yo le pongo 2020? ¿No? Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Se han actualizado automáticamente los valores para Lima, 220, 150, ICA, 140. Entonces, se ha actualizado. Si le pongo 2018, Lima era 100, ICA era 150. Tiene esa ventaja de que automáticamente, según cambie el valor buscado, se actualizan los valores encontrados, ¿no? Igual ocurre acá también, como les había mostrado, ¿no? Se actualizan los valores encontrados. Así funciona, ¿eh? Voy a dejar de compartir para que puedan hacer sus preguntas, los que tengan duda. A ver, voy a aprovechar entonces para hacerle algunos alcances. Primero, las tareas del primer módulo correspondiente a PowerPoint, no pueden los que por alguna razón de conectividad y otros, tienen plazo para poderlo ingresar o subir al Procare hasta el día 31, ¿no? De igual forma pueden responder el cuestionario del módulo 1 hasta esa fecha de 31 de enero. En cuanto al el primer trabajo de Excel, también está hasta el 31, ya han avanzado bastante y eso es digno de reconocer, ¿no? Especialmente los que han presentado tempranamente. En cuanto al segundo trabajo, se va a habilitar el día de mañana. Ya está subido el cuestionario del módulo 2, por cierto, pero se le ha programado para que se habilite a partir de mañana, ¿eh? Y para la siguiente semana va a quedar pendiente, se le va a habilitar para la otra semana el cuestionario ya de salida, ¿eh? En la que se va a combinar 5 preguntas de PowerPoint y 5 preguntas de Excel. Y con eso estaríamos concluyendo el módulo, no solo 2, sino también ya el curso virtual Alfabetización Digital 2022. No sé si sobre esto tienen alguna duda, pueden aprovechar y preguntar. También de lo que se ha compartido en cuanto a las funciones de Excel. Recuerda que la clave para avanzar en lo que es el uso de Excel, como de otros programas, parte de revisar la teoría y sobre todo practicarlo, ¿no? Practicar un poco cada día y se van a fortalecer. Bien, al parecer no ha habido ninguna duda, aunque veo una mano levantada de la maestra Sumarán. Adelante, maestra, active su micrófono. Le escuchamos. Buenas tardes con todos. Solamente para agradecerle por la oportunidad que nos están dando de aprender sobre PowerPoint, sobre Excel y sobre todo la comprensión que han tenido, ¿no? Porque ha habido dificultades para subir los trabajos. Quisiera agradecer de una forma muy personal al especialista que nos está guiando en este aprendizaje tan significativo. Que Dios se los bendiga. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias también, maestra Sumarán, a usted y así como a los demás colegas, ¿no? En todo caso, con la satisfacción de haber culminado con el último taller correspondiente a Excel 2016 y la participación bastante interesante de cada uno de ustedes, estimados docentes, damos por concluido entonces este rol de talleres virtuales desarrollado con bastante dedicación para ustedes. Y recordarles que a los que todavía tienen tareas pendientes, por favor pongan la perseverancia, el empeño para poder culminar exitosamente este curso de Alfabetización Digital 2022. Muchas gracias entonces a cada uno de ustedes y a mis colegas, los especialistas de educación de la ADERA también, a cada uno de ellos, por habernos acompañado de taller en taller, ¿no? Muchas gracias a todos.